Pues seguimos con ustedes, queridos amigos, en este programa La Piga en Flandes, el segundo de esta nueva temporada, donde nos ha explicado de una forma magnífica don Fernando Platón, nuestro historiador de cabecera, lo que son los prolegómenos, ¿eh? En el siguiente programa ya hablaremos del desembarco. Pero en el día de hoy, en el programa de hoy, hemos hablado de efectivamente cómo se gestó los meses, años anteriores. Entonces, en esta segunda parte del programa de hoy vamos a tener un debate con comentarios, observaciones de nuestros magníficos analistas. Cedo la palabra rápidamente a nuestro teniente general. Además, adelante, mi teniente general, por favor. Bueno, poco más que cómo se inició después de todo lo que ya nos ha dicho la parte previa al desembarco, cuando se decide entrar mediante ese tipo de operación, pues se unen dos grandes generales que no cabe duda que da mucho de sí. Por parte de España, el general Primo Rivera, que había estado de presidente de gobierno durante su dictadura, y el general Petén por parte de los franceses. ¿eh? Supongo que con un buen Estado Mayor organizaron aquella, aquella operación que no tenía precedentes exitosos y tampoco había una experiencia como para darlo por asegurado. Se unen barcos de todo tipo, de guerra y también sanitarios y mercantes, franceses y españoles, actúan aviación o aviones, también franceses y españoles, en apoyo y desembarcan pues del orden de veintitantos mil hombres. En primera línea, como era lógico, la legión con, con el coronel Franco a la cabeza. ¿Y qué pasó? Que en el momento de hacer el desembarco, también allí se puso malas las condiciones meteorológicas y tuvieron que cambiar la playa, tuvieron que entrar un poco a las bravas, pero en fin, eran la legión, eran los españoles y con un gran jefe a la cabeza, que por cierto le valió aquella operación el ascenso al coronel Franco, el ascenso a general, y le convirtió en el general más joven de Europa del momento. Bueno, pues con aquel desembarco, con enemigo enfrente, con esa combinación aeronaval terrestre y el valor que hubo que echarle para hacer tal machada, porque fue una machada con la poca experiencia que en el tema había, pues se consiguió el, el éxito del desembarco a Lucemas, que hablaremos en otro momento. ¿eh? Yo creo que es una importante situación militar, un éxito de las Fuerzas Armadas Españolas, como para que llegado a un número tan redondo como el centenario de cuando ocurrió, pues haya pasado o que pretenda oficialmente que pase de largo. No tiene nombre. Me insisto y puedo ser repetitivo, pero estoy muy dolido con la situación. Creo que alguien tiene que, todavía tiene tiempo, dice que no hay santo sin octava. ¿eh? Si alguien tiene, aparte de octava, vergüenza, puede recuperar el tiempo y, al igual que se está haciendo en una serie de centros civiles y centros de estudios, centros universitarios y demás, que por parte de las Fuerzas Armadas Españolas se tenga un recuerdo, primero, de una operación que luego fue ejemplo para operaciones posteriores, como el mismo desembarco de Normandía en la Segunda Guerra Mundial, que se estudió en todas las academias, como has dicho, menos las de aquí, y que, por supuesto, llevó consigo
una serie de caídos y muertos en combate que a esos no se les puede olvidar, ¿eh? No se les puede olvidar. Así que entre todas las efemérides que tenemos en este mes de septiembre, creo que esta, por cercana y por importante en todos los aspectos, deberían pensarse los responsables la forma de sacarlo a la luz. Se ponga como se ponga, quien se ponga, ¿eh? Porque nadie es aquí eterno. Así que mis ánimos a los responsables para que cojan el bastón de mando, y el toro por los cuernos y tiren para adelante recordando esta efemérides y sobre todo recordando a los héroes. Hablan de que si Marruecos, que si ahora, yo bien creo que si pasamos lista de todos los jefes que intervinieron allí, no me extraña que a alguien se le ponga la carne de gallina a la hora de lo que está haciendo, ¿eh? Porque hay que ver, desde el Primo Rivera general, no estoy hablando de nadie más, pasando por Franco, pero luego está Varela, está Mola, etcétera, 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 Bullo Grande. Bueno, en fin, casi nadie o conocido al aparato. Eso es lo que da pena que nuestro ejército, de los políticos y de estos en particular, se puede esperar todo, pero yo no, de mis compañeros o los que fueron en su día alguno, si queda subordinado, que haya hecho este gesto tampoco castrense y tampoco de acuerdo con las reales ordenanzas. Y no voy a hablar más porque además, como sabéis, estoy un poco tocado de mis pulmones y no puedo hablar mucho más. Pero quiero dejarlo claro que mi disgusto es grande en ese aspecto. Y espero que sirva de algo lo que estoy diciendo. Por lo menos que algunos si se afeita y se mira al espejo, se le encajen un poco los párpados. Nada más. Pues ahí queda dicho eso. Muchísimas gracias, mi teniente general, por su franqueza y también por su esfuerzo heroico de trasladarlo de una forma tan nítida y tan enérgica. Y ojalá que sus palabras se cumplan y esas personas pues reflexionen. Porque al final, vamos, yo estoy en mi cuenta en X y con lo de Aducemas es que realmente he puesto pues precisamente esta información y un viva al ejército español y el sentir de la gente, me refiero a de la base, los que han hecho ese servicio militar obligatorio que hoy parece que se quiere recuperar, eh, están encantados y hay un sentimiento patriótico precisamente por lo de Alucemas, que sea conocido por los españoles, ¿no? Y que sea eh, participado, ¿no? Y antes de ceder la palabra a nuestro general Fontenla, simplemente poner sobre la mesa que también se conmemoró el centenario del fracaso en Galípoli. Y en ese acto estuvo tanto no sé si era entonces presidente o primer ministro Erdogan, el turco, y estuvo entonces el príncipe de Gales, ahora Carlos III de Inglaterra. O sea, si esto fue una relación verdaderamente normal, como la que intentan trasladarnos con Marruecos, pues lo suyo es que hubiera habido un acto conjunto y desde el respeto y como han hecho los ingleses o británicos y los turcos. Los británicos que fueron ahí recibiendo ellos buen plomo de los turcos. ¿Eh? Pero aquí en España, vamos, es que realmente es hablar de la cuestión de Marruecos y parece que el logro está en el norte, que limita con Ucrania. Y aquí hemos sido incapaces de tener unas relaciones de normalidad imponiendo la soberanía y decir, oye, vamos a hacer un acto que nos satisfaga a todos, porque no olvidemos una cosa, porque está viendo también en cuentas donde se critica a España, pero se dice que al RIF fueron tropas españolas, francesas y marroquíes. O sea que los marroquíes también estaban con España para solventar la cuestión del RIF. O sea que no está todo tan claro, ni parece que Marruecos tenga una posición de ofensa por lo que pasó, cuando al final lo que hizo España con la emancipación
del RIF fue dárselo a Marruecos. Se lo regalamos a Marruecos y mira cómo nos han pagado y luego cómo han machacado a los rifeños, igual que los saharauis. Mi general Fontela, disculpe la perorata, adelante, por favor. No, bueno, no, en primer lugar, felicitar a Fernando porque ha hecho una gran exposición en breve tiempo, muy escueta, pero muy significativa. Y después, pues, para volver al mismo tema, pues está claro que los marroquíes celebran el desastre anual como si fuese una victoria del ejército de Marruecos con el ejército español. Y también celebran la Marcha Verde, ¿eh? Y nosotros no podemos celebrar ni la Nueva de Tolosa, ni, ni la batalla de Lucema, ni el desembarco de Lucema. ¿Por qué? Porque este es un gobierno cobarde. Como ha pasado otras veces en la historia, como fue en el Sahara, no se ha hecho por cobardía del gobierno. Y se llama rendición preventiva. Antes que me haga algo, pues ya me rindo. No voy a ser que molesto al morito y me mande más inmigrantes que vaya a seguir mandando, porque el chantaje es continuo. Cuando uno hace un chantaje, lo que hace es darle fuerza al chantajista para ir pidiendo más y exigiéndote más. Y eso es lo que ha pasado, simplemente, pura cobardía del gobierno. Y después para hacer un comentario sobre el tema de la que nos trae, pues ahí la guerra duró casi 20 años precisamente por culpa del gobierno, por culpa de los políticos. Si hubiese metido el dinero y los medios suficientes desde el primer día, pues la guerra hubiese durado mucho menos, hubiese costado menos dinero y hubiese también derramado mucha menos sangre. Un ejemplo es el tema del soldado de reemplazo. El soldado de reemplazo sirve para defensa nacional, no para aventuras exteriores, para aventuras coloniales. Y ya teníamos el ejemplo de los franceses, de los ingleses, de todos que tenían colonias que empleaban fuerzas coloniales. Los lanceros de Bangladesh, los Gurkhas, la Legión extranjera, los Harkis, lo que sea. Y empezamos en España metiendo tropas de reemplazo, teniendo además problemas políticos y sociales internos que provocaron una desafección a la guerra y al régimen político. La prueba es que hasta el año 1911 hay que tener en cuenta que España empieza en el 1907, apoyando a los franceses en el desembarco de Alucema. Y eso, de Alucema, no, de Casablanca, perdón. 1907 es algo de Casablanca. Y ya empezamos a ir con las primeras bajas. Y hasta 4 años después no se empieza a reclutar regulares, 1911. Y hasta el 20, y no empieza a combatir hasta el 21, una bandera de la Legión de Fuerza Europea de choque. Luego, durante todo ese esfuerzo, el, el esfuerzo lo ha llevado la gente de reemplazo. Y claro, y eso pues se pagó en bajas sensibles, mucho más sensibles que las tropas profesionales, y también en falta de eficacia. Porque muchas veces los reemplazos se licenciaban, no venían reemplazos nuevos, etcétera. Y por eso es uno de los problemas que tuvimos ahí por culpa, como siempre, de los políticos. Después, el apoyo de Francia al desembarco de Alucema fue político y circunstancial, porque de 162 aviones de guerra pusieron nada más que 6. Y de 44 barcos de guerra pusieron 8, que el día 9 se fueron. Nada más y no desembarcaron ninguna tropa. Toda la infantería que desembarcó fue la española. Simplemente amagaron con atacar por el sur del Rif para distraer fuerzas de Adercri y el terreno que ocuparon no devolvieron. Esos son nuestros amigos, los aliados franceses. Y sin descontar los ingleses que apoyaban a Adercri, a Rogui y por contrabando le daban armamento y asesoramiento. Y que esa es la verdadera historia de la guerra de Marruecos. Entre los enemigos y con los amigos que teníamos, no necesitamos más enemigos. Y no sé cómo estamos de tiempo ya. Nos quedan aproximadamente unos 5 o 6 minutos, mi general. Pues entonces puedo continuar un poquito más. Después, el problema de las cabilas. Las cabilas tienen fama, los moros, de ser un traidor, pero no es cierto. Porque había un pacto entre el gobierno español y las cabilas que damos seguridad, a cambio de obediencia. Pero si no damos seguridad, pues tenían que dejar de obedecernos y obedecer al más fuerte que venía,
porque le costaba la vida, le quemaba las cosechas y le mataba a la familia. Luego, si abandonamos una cabila, que es lo que se decía, cabila abandonada, cabida sublevada, pues no tiene más remedio que revolverse. Sea impuesta, como fue en Anual, que nos retiramos por la fuerza, relativamente por la fuerza, y o en la línea de Estella, que lo abandonamos voluntariamente, entonces la cabina que abandonábamos eh, se, se sublevaba. Y teniendo en cuenta que la policía indígena la empleamos como fuerza de choque, cuando la policía indígena es policía local, prácticamente. Estaba hasta en la tribu. Luego, si abandonamos la tribu, la policía indígena tenía que irse con la familia. No seguía a la fuerza española, lógicamente, porque la familia, su primera obligación era defender su familia y sus propiedades. No pasó lo mismo con regulares, porque los regulares la- estaban castados en zonas diferentes que luchaban. Las que luchaban en Tetuán o en Melilla estaban castados en zonas diferentes, o en Argelia, o en Tetuán, pero siempre en zonas diferentes donde combatían. Y la familia no las tenía en las tribus, en las cabilas, las tenía en las ciudades. Las tenían en Melilla, las tenían en Tetuán, las tenían en Ceuta, las tenían en Larache y por tanto las tenían seguro y por eso las fuerzas regulares no nos traicionaron. Traicionaron, lógicamente, los policías indígenas, los porque antes nosotros lo habíamos abandonado. Y esa es la pura realidad. Y, y después, en cuanto a la retirada anual, pues fue una retirada desastrosa, pero porque se valoró mal al enemigo, porque si no se hubiese abandonado anual, no tenían capacidad de enemigo para atacar una posición como anual, a pesar de todo, ni mucho menos atacar Melilla en una ciudad urbanizada y bien defendida, y con un el batallón de la Corona, que llegó en pocas horas desde Almería, luego fue una precipitación, una valoración del enemigo, y sobre todo se mandó una retirada sin ningún plan y sin dirigirla. Y por tanto fue el desastre. Sin embargo, la retirada de Sauer, la retirada de la línea Estella, fue planeada y fue bien dirigida y bien ejecutada. Y nada más. Magnífico, muchísimas gracias, mi general, por esas aclaraciones, esas puntualizaciones que vienen muy bien. Me gustaría, por mi parte, meter simplemente una serie de comentarios por parte de las administraciones, no del Estado, sino de las administraciones locales y autonómicas en manos del PP, que yo sepa no han hecho nada. O sea que también habían podido ocupar ese espacio porque muchos salieron, los que estuvieron allí, pues de Málaga y en otras zonas, ¿eh? A lo mejor me equivoco, ¿eh? Pero me parece que ha sido la sociedad civil y la Fundación de NAES, que hay que agradecérselo. Pero también el Partido Popular podía haber hecho algo más a este respecto, dado que el gobierno cede ese espacio, pues que alguien lo ocupe, ¿no? Porque es que si no al final va a pasar como siempre, ¿no? Que el gobierno, la oposición no hace nada y nos toca a los españoles con su esfuerzo, nuestros recursos y tal. Y simplemente para que veamos un poquito el desnortamiento que hay en general de los políticos, porque se hoy han retuiteado y curiosamente ha habido la nueva portavoz, que a mí me cae bien, que es Esther Muñoz del PP. En el Congreso dice más o menos bueno, que enhorabuena en su correo a la brigada paracaidista, porque por lo visto dice que hubo fuerzas aerotransportadas. O sea, yo creo que la participación del ejército del aire pues fue los famosos globos, ¿no? Observadores y aviones y alguno tiraría una bomba, ¿no? Pero vamos, Fueron reconocimiento y bombardeo. exacto, reconocimiento de un bombardeo primigenio. Pero vamos, fuera fuerzas aerotransportadas y paracaidistas, vamos, ni en la Guerra Civil Española, yo creo. O sea, La ignorancia es libre. con lo cual yo creo que, ojo, que podemos tener aquí una candidata al Ministerio de Defensa con el Partido Popular cuando llegue al poder. Porque después de esta cagada, entre comillas, ha hecho mucho mérito, ¿no? El resto del Twitter está perfecto, patriótico, no sé qué, muy pocos compartidos. El PP debe ser que no ha dado orden a su militancia de decir vamos a mover este tema, porque el PP es así, como en general todos los partidos, solamente mueven lo que les interesa. El general ha pedido la palabra, aunque estamos fuera de tiempo, pero le cedemos la palabra. Un segundo. Era por confirmar una anécdota que tengo hace mucho tiempo sobre
las posturas políticas y militares. Siendo presidente dictador, el general Primo de Rivera hizo una visita a África y allí tenían pensamiento mantenerse fuertes, pero él era partidario de irse del protectorado. Entonces, creo, según la anécdota, que le invitaron a comer a la Legión y el menú fueron todos huevos. No sé si será verdad o no. Yo lo he leído además me parece que es con don Ricardo La Ceba, que en paz descanse, y le doy toda verosimilitud. Es más, creo que hubo un forcejeo entre el general Varela y un digamos, uno de los ayudantes de Pío de Rivera, con patadas bajo la mesa incluidas. Con lo cual, Franco y Varela, en fin, yo los veo muy en ese papel, pero como bien ha dicho el general Fontella, la retirada de Sagüen, vamos, eso es impresionante. Y eso sí que merece una película. Por cierto, creo que Amenábar va a hacer una película sobre Miguel de Cervantes y lo va a poner de homosexual, cosa que al final ya sabemos, menos mal que no han entrado en cuestiones de alucemas y el mundo LGTBI, porque son capaces estos de decir que hubo allí una marcha del orgullo hispano en tierras del Rin, porque vivimos en un delirio de la política que al final nos lleva a esto, a interpretar a don Miguel de Cervantes como si fuera el amante del sultán de no sé dónde estuvo, de Argel. O sea, delirante, pero bueno, es lo que nos toca y de luego aquí en La Pica en Flandes le agradecemos mucho a don Fernando su esfuerzo y por supuesto a nuestros generales por sus comentarios y de veras sigan con nosotros porque esta serie les va a dar a todos muchas satisfacciones. Muy buenas tardes, Que noches no y lo gracias sepa. por... Sí, Para el que no lo sepa, hay una película del desembarco de Alhucemas del 1948. Está por ahí por las redes. pues ahí queda dicho. Por favor, busquen esa película y ahí fórmense bien de lo que realmente pasó en Alucemas. Honor y Además, se celebraba en el mismo escenario. en el mismo, claro, porque era exacto, pues honor y gloria a los héroes del desembarco de Alucemas, honor y gloria al ejército de las Fuerzas Armadas Españolas. Nosotros siempre con nuestras efemérides y con nuestros soldados. Muy buenas noches.